Si queremos analizar lo que está ocurriendo con la política chilena, más allá de las noticias, de las cuñas, tratar de vislumbrar ciertas tendencias, y para ello queremos saludar a esta hora de la mañana al filósofo y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio. Cristóbal, buenos días, gracias por poder conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, preguntar, ya que lo hacíamos también hace un par de días con Marta Lagos, si de una elección tan esporádica y con tan poca convocatoria como acaban de ser las primarias, se pueden sacar algunas conclusiones de índole más general. Yo creo que no. Ajá. Yo creo que no porque las primarias son, como tú mismo lo mencionas en la pregunta, son bastante específicas, pretenden principalmente resolver un problema interno de las coaliciones. ¿Quién va a ser el candidato que vamos a llevar después? Y eso además está influido por los rasgos personales de los candidatos. Como tú sabes, en las elecciones municipales importa mucho el nombre y no tanto el partido. Hay mucha gente que se sorprendió, por ejemplo, que el Frente Amplio le fuera bien, en circunstancias en las cuales venía medio machucado, pero el caso de Miguel Concha en Peñalolén, él ya había sido candidato, el caso de Macarena Fernández en Providencia, ella era concejal, o sea, el caso de RN no es que necesariamente haya probado ser mucho más fuerte que la UDI, es que además llevó nombres, por lo menos en la región metropolitana, de envergadura nacional, como Carla Rubilar, como Felipe Alessandro, o sea, digamos, yo diría que había que analizarlas caso a caso y en su mérito, por lo tanto me parece un poquito exageradas las conclusiones que se han sacado en el último tiempo. Ya, o sea, decir, por ejemplo, Cristóbal, a la UDI le fue mal. O decir, por ejemplo, como nos dijo textualmente Marta Lagos, la DC es un partido en extinción. A propósito del resultado de las primarias, desde tu punto de No, vista, la DC es un partido en extinción hace 15 años, pero no por el domingo. pero no por el domingo. O sea, Ujú. hay un viejo dicho en política que es que los partidos mueren de jóvenes y no de viejos. Es decir, una vez que ya te instalaste, la muerte es muy lenta, ¿cierto? Y yo no voy a ser el primero en hacer una autopsia de la ADC porque ya se viene haciendo hace 15 años. El problema de la ADC es que ideológicamente no tiene nada nuevo que ofrecerle a Chile, entra a participar en la política chilena en un momento donde sí era relevante una tercera alternativa reformista por el medio, ¿cierto? Entre el capitalismo salvaje y el Ujú. marxismo ateo, como lo decían ellos, encarnando la doctrina social de la Iglesia, pero hoy día no me parece que ofrezca mucho desde el punto de vista ideológico. Sus cuadros se han deteriorado, su partido se ha desmembrado, su votación histórica se ha ido encorvando generacionalmente. Es decir, pero el problema es que ¿quién va a cerrar la puerta? ¿Quién va a decir, ok, nosotros ya no somos una contribución para Chile? Eso nadie lo hace. Piensa en el Partido Radical. Ujú. Sigue sobreviviendo en base a glorias pasadas, pero también es bien una linda pregunta, ¿cierto? ¿Qué es realmente lo que ofrecen políticamente hoy día en Chile? Sí, po. Siempre es una gran pregunta y por eso los partidos a veces aún siendo añosos desaparecen. Y el ejemplo del Partido Radical es re bueno porque, claro, Pero sigue existiendo, pero ahí está, no, pero ahí claro, o está. sea, claro, O sea, si tú decías, Cristóbal, la DC viene muriendo hace 30 años, o sea, hace no, 15, no sé si perdón, 30, no, bueno, claro, 30 quizás es hace mucho, 15 mucho más, dijiste, sí, sí. pero por Claro, lo uno menos, podría decir muy respetuosamente el Partido Radical viene muriendo hace mucho más, ¿no? Pero ahí está, aún, exacto, sí, totalmente. sí. O sea, para mí fue mucho más dramático que la Convención Constitucional, por ejemplo, solo fue a Chail, fuera el representante de la DC. En la última elección parlamentaria sacaron un diputado en toda la región metropolitana, que es Undurraga. En la anterior solamente habían sacado uno, que era Silver. O sea, hace mucho rato o sea, decir que fue la primaria me parece que es darle una importancia y una relevancia a la primaria que no tiene, y es desconocer que la decadencia, digamos, es muy anterior. Sí, déjame hacerte dos preguntas en una, o dos preguntas unidas, ¿no? La primera, eh, ¿cómo ves a estas alturas del partido que las derechas cohesionadas puedan obtener un resultado categóricamente positivo en las elecciones del próximo mes de octubre? Y junto con ello, y ya que hacías alusión a que muchas veces los liderazgos tienen que ver con atributos personales, que muchas veces son más interpretados por el lado de la gestión que por el lado de la doctrina, Correcto. se podrían sacar conclusiones al interior de las derechas respecto a cuál prevalecería luego de una elección como la que vamos a tener este año? Es una buena pregunta porque cada uno además interpreta los resultados a su pinta. Ajá. Por ejemplo, que le haya ido relativamente a RN en la primaria,
permitió que algunos de sus diputados se envalentonaran, que sus dirigencias se envalentonaran y pidieran, por ejemplo, que no fuera María José Hoffmann como gobernadora por Valparaíso, sino que ellos tenían el mejor derecho. Incluso Carter se envalentonó y desafía a Matei en la primaria, aunque yo creo que su tiro es otro, digamos, no es tanto ser candidato presidencial, sino probablemente nacionalizar un liderazgo que hoy día es muy local, y pensando en una senatorial. Pero, insisto, cada uno saca las conclusiones que quiere y se aprovecha un poco de una interpretación positiva. Yo creo que la elección de concejales, según los politólogos, esto no lo estoy inventando yo, es la que uno debiera mirar para ver el peso específico de los partidos, porque no todos compiten con alcaldes en todos lados. Así que habría que mirar, supuestamente, la elección de concejales, donde son menos conocidos y la gente tiende a votar más por la marca, para ver cuál es el peso relativo. Pero sin perjuicio de eso puede influir eventualmente en la negociación parlamentaria, pero sin perjuicio de eso, a mí me da la impresión que desde el punto de vista presidencial, al menos, la gracia de Evelyn Matei para Chile Vamos es que ella es una candidata bastante transversal. Fue RN, fue de la patrulla juvenil de RN, digamos, o sea, muy identificada con el proyecto original de la transición en ese partido. Después fue de la UDI, después fue ministra de Piñera, representa de alguna manera hoy día el piñerismo, fue de hecho se separó de Kast, por así decirlo, después de la derrota del plebiscito de diciembre, pero especialmente después de la trágica muerte del expresidente, y además le llenan el gusto de Bópoli. O sea, yo creo que más allá de los cálculos que uno pueda sacar en la elección de concejales, eso creo que no debiera afectar la pole position, como se dice en la Fórmula 1, de Evelyn Matei. Sí, te iba a preguntar, porque era el corazón de esta entrevista, Cristóbal, cómo ves lo de Carter, pero la pregunta ya quedó contestada, ¿no? Es que yo creo que en política, Patricio, uno compite para ganar, porque tiene una buena chance de ganar, o porque tiene buenas razones para perder. Me explico. ¿Qué significa lo segundo? Lo primero es obvio, ¿cierto? Sí. Lo segundo significa que muchas veces lo que tú estás haciendo es pensar en lo que viene después de esa elección que vas a perder. Y lo que viene después de esa elección que vas a perder puede significar otra elección, ¿cierto? Para la cual la primera es instrumental. Entonces, por ejemplo, yo voy a una primaria hoy día, tengo pocas posibilidades de ganar, pero no importa, voy y compito porque instalo mi nombre, empiezo a preparar mi maquinaria para competir como concejal después. O voy a una primaria nacional, presidencial, la pierdo, pero quedo bien aspectado porque mi liderazgo se nacionalizó, en vez de sacar 40.000 votos, saqué 200.000 y compite una senatorial. Pienso en el caso, por ejemplo, de Felipe Kast en 2017, o Sandón y otros más. O sea, me da la impresión a mí, puedo estar equivocado, obviamente, puede que Carter le gane a Matei, pero a mí me suena más parecido a lo que ocurrió entre Piñera y Osandón en su momento, guardando obviamente las diferencias. El liderazgo de Osandón estaba muy localizado en Puente Alto, y el liderazgo de Carter está muy localizado en la Florida, ¿cierto? Sí. Ambos desafían al favorito del sector, ¿cierto? Además Finalmente no logran derrotarlo. sí, además con el componente adicional que la región metropolitana a la cual proviene Carter no tiene elecciones senatoriales el próximo año, por lo tanto, si ha de buscar una senaturía tendrá que ser en otra región. A mí me huele la quinta. Sí, bueno, parece que todo indica que para allá va la cosa. Sobre todo además que si es el nombre que está, entre comillas, poniendo sobre la mesa RN, es justamente la región que yo te acabo de decir, está llorando, digamos, por más presencia del partido en la zona, por la cantidad de diputados que tiene, por los senadores que tiene, etcétera. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Cristóbal Belolio. Cristóbal, en algún momento tú has señalado, a ver, primero voy a dar el dato, ¿no? Todo parece indicar que el gobierno no repunta, que se mantiene en un apoyo minoritario. Igual no es tan malo comparado con los gobiernos anteriores a estas alturas del partido. Sí, todo depende cómo se le mire. Todo depende cómo se le mire, sí. Pero no es mayoritario, ¿no? Ayer leí un titular que decía algo así como el presidente Boric es el que en la mitad de su tercer año es el que más aprobación tiene en los últimos 10 años. O sea, uno siempre va a buscar la estadística para mirar las cosas en un sentido u otro. No, esa noticia era para dejar súper tranquilos a los partidarios del presidente. Pero todos los datos duros parecen indicar que tampoco la derecha capitaliza. Y hay algo que acá en la radio hemos hipotetizado, pero que tú mismo has dicho que una cosa es hacer oposición en lo que literalmente la palabra significa según la RAE, que es oponerse, ¿no? Y otra es
decir qué haríamos nosotros si estuviéramos en el mismo lugar de aquellos a los cuales nos oponemos, ¿no? Correcto. Y en lo que respecta al segundo punto, se han esbozado críticas respecto a que la derecha durante este periodo presidencial y legislativo ha carecido de propuestas que ofrecerles al país para el tiempo que viene. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre aquello, ya que estamos entrando ya en tierra derecha en esta dinámica de elecciones sucesivas? Yo estoy de acuerdo. Yo Ujú, creo que la derecha lo que ha hecho ha sido, salvo los proyectos de seguridad, ujú, que es bien difícil oponerse por las condiciones, por la prioridad que tiene la agenda, ¿cierto? Pero la derecha ha jugado un rol opositor, no sé si obstruccionista es la palabra, pero bien duro. O sea, como dice el dicho, de qué se discute que yo me pongo. ujú. La forma como han reaccionado me parece a mí un poquito histérica. O sea, el que menos se dio color pintó un arcoíris respecto al aborto. Muestra que no hay, digamos, una voluntad de diálogo como durante las 24 horas después del funeral de Piñera pareció que iba a haber. Sí. No, o sea, a mí lo que me parecía, desde una ingenuidad ya, ¿cierto?, gigante, es que después de dos procesos adversariales constituyentes, profundamente adversariales, donde la idea era derrotar al otro, propinarle una derrota ideológica que quedara consignada en la Constitución, y después de todos los elogios transversales que recibió la trayectoria de Piñera como dialogante, flexible, que no conoce el rencor, etcétera, pensé quizás en una de esas el mundo político, como se dice en buen chileno, se va a pegar la cachá y va a entender que hay que cambiar el switch desde la confrontación a la colaboración. Pero hay pocos incentivos para que las oposiciones hagan eso. En la medida de que saben que hoy día en esta especie de ciclo oposicionista que hay en Latinoamérica, mientras tú torpedeas al gobierno desde el día uno, y es muy difícil gobernar por distintas razones, que podemos conversar después, sobre todo por el crecimiento del llamado voto negativo. La gente vota contra alguien más que a favor de alguien. Entonces, gran parte de los votos con los que tú llegas a la presidencia son prestados en un sistema presidencial. La gente votó contra Kast más que a favor de Boric a fines del 2021. Lo que ocurre es que rápidamente se te desfonda tu capital político, salvo situaciones muy excepcionales como las de Bukele, ¿cierto?, en El Salvador. Entonces, se hace muy difícil gobernar y para las oposiciones es muy fácil pegar hasta destruir el capital político del gobierno, de tal manera que después tú seas el que coseche los frutos en la próxima elección. Pero los que acaban de ser oficialistas y son oposición ahora, van a hacer exactamente lo mismo. Porque el Sí, incentivo no es a colaborar, sino que es a hacerte la vida imposible del primer día. sí, Cristóbal, a ver, voy a decirlo así, ¿ah? La derecha, me voy a permitir usar la siguiente palabra, casi siempre ha sido minoría en Chile. Incluso cuando se invoca que Jorge Alessandri ganó, en realidad Jorge Alessandri ganó con el 31% de los votos, y si uno suma Frey, más Allende, más Bozay, más el cura de Catapilco, está casi el 70% de los votos ahí. Y el casi es por Sebastián Piñera, ¿no? Dirigente político único e irrepetible, contradictorio, complejo, lleno de dimensiones para el análisis, Que votó por el no, es decir, que votó por el no el clivaje más relevante que redefinió todos los clivajes anteriores en la política chilena del 88, estuvo en el lado mayoritario. sí, entonces yo tiendo a pensar que algo hay que ver en Piñera desde la derecha para pretender volver a la moneda, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a la derecha? Porque yo insisto, con este historial, yo sé que nuestro país ha cambiado muy vertiginosamente, no hay por qué dar por sentado que la derecha va a ser mayoría en una elección presidencial. Ya, hay dos Sí, cosas importantes. sí, Primero, yo creo que quizás deberíamos meter al análisis, solamente para complejizarlo, digo, sí, el resultado del plebiscito, del primer plebiscito constituyente. ajá, Hubo mucha gente, reputados columnistas y reputados dirigentes como Pablo Longueira, que se compraron el cuento de que como estábamos volviendo al voto obligatorio, después del 88 era la primera vez que votaba todo el mundo, en septiembre del 2022, había revelado el voto obligatorio que Chile era mitocondrialmente conservador, que Chile era de derecha, ¿cierto? Y muchos se lo compraron y pensaron que se podía armar una gran coalición del 62%. Carter, de hecho, lo dijo a propósito de eso en una nave que visitó. Y después cuando en la elección de consejeros constituyentes o constitucionales, la derecha volvió a repetir la paliza,
De hecho, el 62% votó por candidatos de derecha y un 38% por los de la izquierda. Mucha gente dijo, ya estamos. Aquí hay una nueva grieta y esta grieta ahora favorece a la derecha. Error, ¿cierto? Trataron de inocular la propuesta constitucional con su ADN y la perdieron en diciembre del 2023 y todo volvió a la normalidad, por así decirlo. Sacaron un 44 contra un 56. Lo mismo que obtuvo Boric Kast, lo mismo del sí y el no. Entonces es interesante ver dónde tienes la línea. Y por eso digo, depende de qué personaje y qué programa sea el que encarne, en este caso, la derecha o la izquierda. Lo que trató de hacer la primera convención fue que su programa fue muy de izquierda. Entonces, por lo tanto, le permitió a las fuerzas del centro aliarse con las de la derecha. Que es todo lo contrario de la concertación. Donde las fuerzas de centro se aliaron con la izquierda y dejaron a la derecha en una posición minoritaria. La única posibilidad de que la derecha sea mayoritaria es que sea capaz de ensanchar sus fronteras y capitalizar gente que tiene un perfil ideológico más de centro, sin ni siquiera entrar a conversar sobre el perfil de los que sencillamente no comulgan con nada, ¿cierto? Este voto negativo, estas identidades postpartisanas, como se les llama, que yo creo que fueron muy influyentes tanto en la derrota del primer proceso como en el segundo. Es decir, el tipo de gente que dice, me da lo mismo las coordenadas doctrinarias de tu propuesta, lo que venga de la élite, yo te la tiro por la cabeza. Ya, ¿y cómo se logra eso, Cristóbal, en términos concretos? ¿Siendo más liberal en lo valórico? ¿No siendo tan desaprensivo con el rol del Estado en la sociedad y en la economía? No estoy tan seguro que vaya por ahí. Sí, es una buena pregunta, sí. Pero yo no estoy tan seguro que vaya por ahí. No creo que esto tenga que ver con el clivaje tradicional Estado-mercado. ¿Ya? Creo que todavía nos falta por articular realmente dónde está, por así decirlo, esa nueva fisura, como decía Tironi, respecto al 88. Hay algunas cosas que sí sabemos. Por ejemplo, Patricio, las mujeres están votando por primera vez más por la izquierda que por la derecha. Eso es cierto. A propósito de Milei, Bachelet, Boric, está claro. Exacto, ¿no? Y en el proceso constituyente que se rechazó en diciembre, un 52% de los hombres votaron en contra y un 59% de las mujeres votaron en contra. O sea, 7 puntos porcentuales en una votación con voto obligatorio. Eso es harto. En Argentina está pasando lo mismo. El mejor predictor del voto Milei es tu edad y tu género. Si tienes 25 años y eres hombre, votas por la derecha. Si tienes 25 años y mujer, votas por la izquierda. En la elección de Boric Kast, 7 de cada 10 mujeres menores de 30 votaron por Boric. O contra Kast, como lo quieran leer. Pero por eso por eso yo no, a propósito de toda esta discusión si la izquierda tiene que ser identitaria o no, es interesante eso porque ahí hay una identidad que está prefiriendo electoralmente un sector y no el otro, y por eso creo que Matei tiene mayor posibilidad de tener esa sangría, más que Carter, más que Kast. Bueno, es un tema súper interesante. Tenemos que darle continuidad, Cristóbal, así es que a ver si podemos seguir contando contigo para darle una vuelta a esto que es la política chilena. Cristóbal Belolio, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen y cuidado día en este jueves tan lluvioso. No salgo de la casa. Eso, qué bueno que lo puedes hacer. Gracias, Cristóbal. Chao. Bueno, son las 8:29, van a ser las 8:30, vamos a ir un breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación en este día jueves 13 de junio del año 2024.